Gary Payton II le dijeron que no debía lanzar ni un solo tiro en la NBA, pero en lugar de rendirse decidió reinventarse por completo. Aprendió nuevas maneras de anotar sin necesidad de disparar, mejoró su ubicación en la cancha y se transformó en una auténtica pesadilla defensiva. Tiempo después, un entrenador levantó aquella prohibición y todo cambió. Su lanzamiento empezó a mejorar, su confianza creció y terminó ganando un campeonato de la NBA, destacándose al enfrentar a algunas de las estrellas más grandes del deporte. Esta es la historia de Gary Payton II. Es el 3 de febrero de 1992, en Seattle, Washington. Gary Payton y su pareja, Monique James, acaban de recibir a su primer hijo, a quien deciden ponerle el mismo nombre que su padre, Gary Payton II. Durante toda su infancia, Gary creció rodeado de grandeza. Su padre fue 9 veces All-Star, 2 veces miembro del primer equipo de la NBA y campeón del mundo. Desde pequeño, el joven Payton presenció momentos memorables del baloncesto, rodeado de figuras como Shawn Kemp y más adelante LeBron James. Sin embargo, Gary Payton II no veía el juego del mismo modo. Su adolescencia fue complicada. En la escuela secundaria las expectativas eran abrumadoras. Todos esperaban que fuera tan talentoso como su padre, solo por llevar su nombre. Cansado de esa presión, Gary decidió apartarse un poco del baloncesto durante sus primeros años de secundaria y vivir como un chico normal. Incluso prefería que lo llamaran por su segundo nombre, Dwayne, para no estar constantemente bajo la sombra de su padre. Gary Payton padre, consciente de la carga que eso representaba, nunca quiso enfrentarse a su hijo en un partido 1 contra 1. Temía desanimarlo y hacer que abandonara el deporte para siempre. Pero en el último año de Gary en la Spring Valley High School, todo cambió. Su padre lo puso ante una decisión crucial: conseguir un trabajo o una beca deportiva. Fue entonces cuando Gary decidió apostar todo por el baloncesto. Con la ayuda de un entrenador llamado Darrell Jordan, quien creyó en él desde el principio, empezó a desarrollar su propio estilo. Jordan lo motivó a aprovechar sus fortalezas naturales en lugar de intentar imitar el juego de su padre. A pesar de atraer el interés de varias universidades de la División 1, Gary sufría de dislexia, lo que afectó su rendimiento académico y le impidió alcanzar las calificaciones necesarias para recibir una beca universitaria completa. En un intento por mejorar sus notas, se inscribió en la West Wayne Prep School en Arizona, pero la institución fue declarada ilegítima por la NCAA y todas sus calificaciones fueron anuladas. Así que antes de poder pensar en jugar al máximo nivel universitario, Gary tuvo que inscribirse en un colegio comunitario durante 2 años. Fue entonces cuando se unió al Salt Lake Community College en Utah. Apenas llevaba poco más de un año tomando el baloncesto en serio, por lo que muchos dudaban de su capacidad para destacar. Pero en su segunda temporada, Gary comenzó a brillar. Promedió 14,1 puntos, 3,8 asistencias, 1,9 robos y sorprendentes 7,9 rebotes por partido. Su equipo repitió como campeón y Gary fue nombrado jugador del año y MVP del torneo. En diciembre de 2014, Payton dio el salto a la División 1, aceptando una beca para jugar en la Universidad Estatal de Oregon, la misma donde su padre había dejado huella. Durante sus primeros meses trabajó arduamente para ganarse un lugar en la rotación, pero el 14 de diciembre de ese año todo cambió. Aquel día, Gary logró 6 robos, 10 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en una victoria sobre Grambling State, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia del programa en conseguir un triple doble. El primero había sido su propio padre. Las similitudes entre ambos eran evidentes. Como su padre, Gary II no era un jugador ofensivo nato. Basó su éxito en la defensa, transformándola en su principal arma. Mientras que Gary Payton Sr. se había ganado el apodo del guante por su capacidad para asfixiar a los rivales en la marca, su hijo heredó esa misma mentalidad defensiva. Sin embargo, Gary II tenía una ventaja sobre su padre: su capacidad atlética y su lectura del juego. Trato de anticiparme a la jugada, ver lo que intenta hacer la ofensiva. Uso mi velocidad, mi agilidad y mi envergadura para interceptar espacios, explicó alguna vez. Muchos rivales subestimaban su alcance y cometían errores que él sabía aprovechar. Gracias a los atributos físicos heredados de su madre, el instinto defensivo de su padre y una envergadura de más de 2 metros, Gary Payton II logró hazañas defensivas impresionantes que lo convertirían con el tiempo en uno de los mejores defensores de toda la NBA. El 21 de febrero de 2015, Gary Payton II hizo historia en Oregon State al establecer el récord de bloqueos en un solo partido para un jugador de su estatura, apenas 1,88 m. Lo logró enfrentando a los Colorado Rams en un juego
en el que demostró su instinto defensivo y su energía imparable en la cancha. Más tarde, al concluir la temporada 2014-2015, Payton se consolidó como una de las promesas más destacadas del país, aunque su equipo no logró clasificar al torneo de March Madness ni avanzar demasiado en el campeonato de conferencia. Gary registró la segunda mayor cantidad de robos del balón en toda la nación. Este impresionante logro le valió ser nombrado jugador defensivo del año, confirmando que su talento estaba del lado de la defensa. Pero su mayor victoria de aquella temporada no ocurrió dentro del campo, sino fuera de él. Payton logró reconciliarse con su padre. Aún así, y pese a su notable desempeño, los cazatalentos de la NBA no estaban completamente convencidos. Detectaron 3 áreas clave en las que Gary debía mejorar para triunfar como base: su control del balón, su lectura de juego y su efectividad en los tiros de larga distancia. Su relación de asistencias pérdidas de balón de apenas 1,7 resultaba preocupante. Además, aunque su mecánica de tiro era buena, solo había encestado el 29% de sus lanzamientos de 3 puntos durante su temporada junior. Decidido a demostrar que estaban equivocados, Gary regresó a Oregon State para jugar su último año universitario. Quería probar que podía evolucionar. Y vaya que lo hizo. Durante su temporada senior, Payton fue incluido en el primer equipo del Pac-12, repitió el galardón de jugador defensivo del año, mejoró su promedio de asistencias pérdidas a 2,23 y lideró a los Beavers de regreso al torneo de March Madness. Sin embargo, los cazatalentos seguían sin tenerlo claro. Admiraban su capacidad defensiva, pero su manejo del balón y su lectura en situaciones como el pick and roll aún eran limitados. Tampoco ayudaba su bajo porcentaje en triples, de apenas un 31%. Cuando llegó el draft de la NBA en 2016, su nombre nunca fue mencionado. Gary Payton II no fue seleccionado, pero su historia no terminó ahí. Los Houston Rockets, conscientes de su potencial defensivo, le ofrecieron un contrato de 3 años. Gary había alcanzado su sueño: jugar en la NBA, o al menos eso parecía. Durante la liga de verano de 2016 y los partidos de pretemporada, Payton enfrentó a los mismos problemas que en la universidad. Antes de que la temporada 2016-2017 comenzara oficialmente, los Rockets decidieron sacarlo del equipo. Parecía el final del camino, pero Gary no estaba dispuesto a rendirse. El 3 de diciembre de 2016 firmó con los Rio Grande Valley Vipers, equipo afiliado a la NBA en la Liga de Desarrollo. En sus primeros 8 partidos promedió 11,8 puntos, 7,8 rebotes, 2,8 asistencias y 1,5 robos por juego. Su rendimiento iba en ascenso, y fue entonces cuando llegó la noche que cambiaría todo. Frente a los South Bay Lakers y con su padre presente entre el público, Gary Payton II tuvo una actuación espectacular. Capturó 11 rebotes y anotó 51 puntos. Pero lo más sorprendente no fue la cantidad de puntos, sino cómo los consiguió. Encestó 7 de 12 intentos desde la línea de 3. Alcanzando un 58,3% de acierto. Era la prueba de que con confianza y libertad podía convertirse en un tirador respetable. Su desempeño le abrió nuevamente las puertas de la NBA. Al finalizar esa temporada, los Milwaukee Bucks lo contrataron. Sin embargo, al llegar al equipo, Gary recibió una orden que lo dejó helado: no puedes lanzar. Deseando mantenerse en el máximo nivel y cumplir su sueño de consolidarse en la NBA, Gary Payton II tomó una decisión drástica. Dejó de lanzar triples abiertos. Solo se atrevía a hacerlo cuando era estrictamente necesario. Sin embargo, esa falta de confianza en su tiro terminó pasándole factura. Durante su paso por los Milwaukee Bucks, encestó apenas 2 de sus 21 intentos de media distancia, una cifra preocupante que reforzó aún más su reputación de no tirador. Esa etiqueta lo acompañó cuando en la temporada 2017-2018 firmó un contrato con Los Ángeles Lakers, pero las cosas no mejoraron. Cuando Gary recibió luz verde para lanzar con más libertad desde la línea de 3 puntos mientras jugaba con los South Bay Lakers, sus números fueron incluso peores que en la universidad. Apenas convirtió el 26% de sus tiros de 3, lejos del 37% o más que los equipos de la NBA esperan de un base confiable.
Aún así, la historia de Peyton estaba lejos de terminar. En la siguiente temporada, 2018-2019, luego de ser nuevamente descartado por un equipo de la NBA antes del inicio de la misma, su carrera dio un nuevo giro. El 18 de enero de 2019, Gary regresó a los Rio Grande Valley Vipers decidido a demostrar que todos estaban equivocados. En un enfrentamiento contra los Memphis Hustle, mostró un nivel impresionante. Atacaba el aro con decisión, defendía con intensidad y confirmaba que su técnica de tiro estaba evolucionando. Aquella noche sumó 31 puntos, incluyendo 4 triples, además de 7 rebotes y 2 robos. Su rendimiento fue tan dominante que llamó nuevamente la atención de la NBA. Días después firmó un contrato de 10 días con los Washington Wizards. Esta era su oportunidad de oro, pero la gran pregunta era: ¿podría quedarse esta vez? El 29 de enero de 2019, en uno de sus primeros partidos reales con los Wizards, Peyton se lució. Desde sus primeros minutos en cancha mostró la madurez de un jugador que entendía perfectamente su rol. Acumuló robos de balón sin descanso y demostró su velocidad en defensa. Era un jugador que sabía exactamente cuándo cortar hacia el aro para recibir y anotar bandejas fáciles. En solo 12 minutos de juego sumó 11 puntos y 3 robos, pero aún así los Wizards decidieron dejarlo ir. Pese al golpe, Gary no perdió la fe. Había probado que podía competir al más alto nivel. Solo necesitaba otra oportunidad. Terminó la temporada de nuevo con los Rio Grande Valley Vipers, donde contribuyó a que el equipo ganara el campeonato de la G-League. Sin embargo, los equipos de la NBA seguían sin mostrar interés. Su bajo porcentaje de triples, de apenas 25% durante esa temporada, hacía que muchos ignoraran su talento defensivo, pero Gary se negó a rendirse. Poco después tuvo otra actuación descomunal, esta vez ante los Stockton Kings, donde anotó 38 puntos, varios de ellos con una mano en el rostro de sus defensores. Aquella exhibición cambió las cosas. El mismo equipo que lo había dejado ir una temporada atrás volvió a interesarse en él. Los Washington Wizards no solo le ofrecieron otro contrato de 10 días, sino que lo firmaron por el resto de la temporada 2019-2020. El 23 de diciembre de 2019, en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, Peyton debutó esa temporada con los Wizards. Había tomado un vuelo nocturno para llegar al partido, pero nada lo detuvo. Desde el primer minuto mostró energía, inteligencia y una defensa implacable. Ya todos sabían lo fuerte que era su juego defensivo, pero esa noche también dejó claro que podía anotar. Su impacto fue inmediato. Durante sus minutos en cancha, los Wizards tuvieron una racha de 18-3. Aquella actuación demostró que Gary Peyton II no solo era uno de los mejores defensores emergentes de la liga, sino que también podía generar ofensiva a partir de su defensa. Aún así, la misma pregunta seguía rondando en el aire. ¿Dónde encajaba exactamente Gary Peyton II en un equipo de la NBA? Los otros equipos de la liga no lograban ver más allá de sus limitaciones. Un base de apenas 1.88 que no podía comandar una ofensiva ni abrir la cancha con su tiro exterior. No resultaba precisamente una promesa atractiva. Incluso los Washington Wizards empezaron a compartir ese escepticismo. A medida que los rivales ajustaban sus estrategias para aprovechar sus debilidades, lo desafiaban a lanzar triples. Sus minutos comenzaron a disminuir justo cuando la NBA se detenía por completo a causa de la pandemia. Por un momento pareció que aquella sería la última etapa de la carrera de Gary Peyton II, ¿o no? Peyton regresó a la NBA G-League, siendo seleccionado en el puesto 15 por el mejor afiliado de los Toronto Raptors. Aún así, su enfoque seguía siendo el mismo: trabajar sin hablar demasiado. Con esa mentalidad, Gary no solo logró registrar 2 partidos con 7 robos de balón, sino también una presencia constante en la G-League. Fue nominado al premio de jugador defensivo del año de la G-League, pero su bajo porcentaje de tiro seguía siendo su talón de Aquiles, apenas un 17% desde la línea de 3 puntos en la temporada 2020. Una vez más, la mayoría de los equipos de la NBA lo descartaron. Sin embargo, una franquicia decidió mirar más allá de las estadísticas y vio algo especial en él. En ese momento, Gary se encontraba entrenando en su casa, en Las Vegas, tratando de mantenerse en forma. Entonces, recibió una llamada de su agente: vas a ir a Golden State. Peyton no lo dudó. Tomó su bolso y el vuelo al día siguiente rumbo a California. Bob Myers, gerente general de los Warriors y 3 veces campeón de la NBA, tenía un enfoque distinto al de los demás.
En lugar de centrarse en lo que un jugador no podía hacer, prefería fijarse en lo que sí sabía hacer, en lo que sí podía aportar. El 14 de abril de 2021, en su sexto día de contrato por 10 días con Golden State, Gary esperaba ansioso su oportunidad frente al Oklahoma City Thunder. En apenas 9 minutos en cancha, Payton acumuló 10 puntos, 4 robos y un bloqueo. Pero al finalizar su contrato temporal, los Warriors no le ofrecieron una renovación inmediata. Parecía que su paso por el equipo había terminado antes de empezar. Pero no fue así. Esa vez los Warriors le ofrecieron un contrato sin garantía para toda la temporada 2021-2022. Sin embargo, poco después el equipo decidió cortarlo nuevamente antes del inicio del campeonato de entrenamiento. Por enésima vez, Gary se quedó sin equipo, pero no bajó los brazos. De hecho, se ofreció para cualquier rol que le permitiera permanecer cerca de la organización. Incluso intentó postularse como coordinador de video con tal de seguir ayudando y aprendiendo del plantel. Y la oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Apenas 4 días después de haber sido descartado, recibió una llamada. El puesto de coordinador de video ya no era necesario. Gary había superado a Avery Bradley, un veterano y ex campeón de la NBA, para quedarse con el lugar número 15 en la plantilla de Golden State. Aún así, su contrato seguía sin estar garantizado. Hasta el 10 de enero de 2022, los Warriors podían cortarlo en cualquier momento. Payton sabía que debía ganarse su lugar con cada segundo en cancha. El 3 de noviembre de 2021, en un partido frente a los Charlotte Hornets, Gary entró decidido a dejar su marca. Su defensa fue implacable. Intersecciones, manos rápidas, energía constante. El marcador estaba empatado a 61 y su intensidad fue clave para que los Warriors tomaran el control del encuentro. 2 días más tarde, frente a los New Orleans Pelicans, Steve Kerr encontró una nueva forma de aprovechar sus habilidades ofensivas. Las defensas rivales se concentraban tanto en las estrellas que Gary encontraba caminos despejados hacia el aro o pasaba el balón a sus compañeros abiertos para triples fáciles. Kerr también le inculcó una mentalidad clara: si tienes un tiro abierto, tómalo. Por primera vez en su carrera, Payton se sintió libre de lanzar sin miedo. Aún después de fallar sus 2 primeros intentos desde el perímetro, tiró el tercero sin dudar y lo encestó. Ese fue el punto de inflexión. Golden State había encontrado en él una pieza única. A medida que se acercaba a la fecha del 10 de enero, Gary Payton II seguía sin un contrato garantizado. Las dudas crecían y muchos pensaban que los Warriors no planeaban conservarlo. Sin embargo, en una decisión que cambió el rumbo de su carrera, el cuerpo técnico decidió asegurarle su lugar para el resto del año. Con su permanencia confirmada hasta el final de la temporada, Payton pudo concentrarse plenamente en su nuevo objetivo: ayudar a su equipo a seguir construyendo su legado. Su talento defensivo, combinado con una renovada confianza en su tiro, con un impresionante 41% de acierto desde la línea de 3 y su increíble capacidad atlética, impulsaron a los Golden State Warriors a ganar 53 partidos y conseguir el tercer puesto de la Conferencia Oeste. Aún así, pocos creían que el equipo fuera candidato al título. Ni siquiera el entonces jugador más valioso Nikola Jokic parecía un obstáculo superable para muchos analistas. Esas palabras solo sirvieron para motivar aún más a Payton y compañía. Durante los primeros 4 partidos de la serie inicial frente a los Denver Nuggets, la defensa de Payton II fue fundamental, ya fuera bloqueando a Jokic, forzando pérdidas o encontrando espacios sin balón. Su impacto era evidente. Sin embargo, Denver logró una victoria clave en el cuarto encuentro para evitar la barrida y parecía recuperar el impulso. Pero en el quinto partido, cuando los Nuggets presionaban con fuerza, Kerr recurrió a su arma secreta. En el último cuarto, Gary Payton castigó con su velocidad y precisión. Anotó 2 triples decisivos y completó varias bandejas. Combinado con una brillante actuación de Steve Curry, los Warriors avanzaron a la siguiente ronda. Los Memphis Grizzlies esperaban allí. Memphis había sido el equipo que eliminó a Golden State la temporada anterior, pero esta vez el panorama era distinto. Kerr decidió poner a Payton de titular en el primer partido para intentar frenarlo, y el plan funcionó. Gary también brilló en ataque, aprovechando su rol como bloqueador sorpresa. Sorprendía a la defensa rival con su agilidad y explosividad. Sin embargo, con menos de 2 minutos por jugar, Morant le dio a su equipo una ventaja crucial de 2 puntos. Payton no se achicó, penetró, recibió el pase y definió con fuerza. Aún así, su verdadero valor seguía siendo la defensa. Gracias a su intensidad, los Warriors se llevaron el primer juego. El 27 de abril de 2022, Payton volvió a ser titular para el segundo partido. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que recibió una falta durísima en pleno aire. Cayó mal y se lesionó el codo. La lesión dejó a Gary devastado y lo mantuvo fuera de las canchas durante semanas.
Sin embargo, como siempre, decidió enfocarse en lo que podía controlar. Mientras tanto, los Warriors continuaron su marcha triunfal. Eliminaron a Memphis en 6 juegos y luego dominaron a los Dallas Mavericks en la final de conferencia, imponiéndose en solo 5 partidos. Golden State estaba de regreso en las finales de la NBA por primera vez desde su derrota en 2019. ¿Podría Gary Payton II unirse nuevamente al equipo en ese momento decisivo? El 5 de junio de 2022, tras perder una ventaja de 15 puntos en el primer juego ante Boston, los Warriors necesitaban desesperadamente su presencia defensiva. Los fanáticos se mostraban ansiosos por su regreso, temiendo una recaída en su lesión. Pero tras probar su brazo y demostrar que estaba listo, Gary Payton II volvió a la acción. Su regreso tuvo un impacto inmediato. Golden State empató la serie 1-1 antes de viajar al Boston Garden para el tercer partido. Sin embargo, una derrota en ese encuentro volvió a despertar las dudas. ¿Se acabó la era de los Warriors?, preguntaban los comentaristas. Pero la historia aún no estaba escrita del todo. El 13 de junio de 2022, con la serie empatada 2-2, los Warriors sabían que el quinto partido era decisivo. Una derrota los dejaría al borde del abismo. Payton entendía perfectamente la importancia del momento. Tras años de adaptación y sacrificio, había aprendido a moverse sin balón, a encontrar espacios inteligentes y a lanzar con confianza. En ese duelo no solo aportó en ataque, con 15 puntos, 5 rebotes y 3 robos, sino que volvió a ser el ancla defensiva que necesitaban. Gracias a su actuación, Golden State se llevó la ventaja 3-2 en la serie. Y con Steve Curry sellando el título en el sexto juego, Gary Payton II finalmente alcanzó lo que había perseguido durante toda su carrera: convertirse en campeón de la NBA. Después de 6 largos años luchando por hacerse un lugar en la NBA, Gary Payton II estaba listo para disfrutar los frutos de su esfuerzo. Durante el receso de temporada firmó con los Portland Trail Blazers, asegurando un contrato de 3 años por $28 millones. Sin embargo, lo que ocurrió durante la temporada 2022-2023 fue realmente insólito. Primero, Gary debía someterse a una cirugía abdominal en la pretemporada, con la intención de estar listo para el arranque de la campaña regular. Pero cuando llegó finales de octubre todavía no estaba en condiciones de jugar. No fue hasta el 2 de enero de 2023 que Payton finalmente debutó con los Blazers. Poco después de su regreso, Gary volvió a ingresar en la lista de lesionados. Entre molestias en el tobillo, dolores en la pantorrilla y supuestos problemas mentales derivados de su recuperación, el campeón de la NBA apenas pudo participar en algunos encuentros. Aún así, el 8 de febrero de 2023, tras 55 partidos disputados por los Blazers, las cosas parecían mejorar. En su primera titularidad de la temporada frente a su ex equipo, los Golden State Warriors, Payton anotó 9 puntos y mostró señales de volver a su mejor forma. Pero lo que sucedió pocos días después dejó a todos desconcertados. Los Trail Blazers habían intercambiado a Gary Payton II de regreso a los Warriors. El retorno parecía un movimiento perfecto. Golden State, que extrañaba enormemente su energía defensiva, celebró su regreso, hasta que los médicos del equipo descubrieron algo preocupante. Tras realizarse una evaluación física, determinaron que Payton no se había recuperado completamente de su cirugía abdominal y que supuestamente había estado recibiendo inyecciones de Toradol, un potente analgésico para poder seguir jugando con Portland. Aunque tanto Gary, su representante, como el gerente general de los Blazers negaron las acusaciones, el hecho era claro: Payton aún no estaba totalmente sano. A esto se sumaban los problemas internos de los Warriors, que habían perdido piezas clave de su plantel campeón. Aún con los 15 puntos de Gary Payton II en los partidos 3 y 4 de la serie de segunda ronda frente a LeBron James y Los Ángeles Lakers, el impacto no fue suficiente y no sería el único obstáculo. Poco después llegaron más noticias que sacudieron al equipo. Los Washington Wizards enviaron a Chris Paul a los Golden State Warriors a cambio de Jordan Poole y 2 futuras selecciones del draft. Sin su joven estrella anotadora y con Payton lidiando con nuevas lesiones, los Warriors quedaron afuera de los playoffs en la temporada 2023-2024. Pero aún habría más giros en esta historia. Cuando se acercaba la fecha límite de traspasos de la temporada 2024-2025, los Warriors recibieron una noticia que renovó sus esperanzas. Jimmy Butler iría a los Golden State Warriors, informaban los reportes, con un Gary Payton II recuperado que incluso alcanzó su máxima marca personal de 26 puntos jugando con máscara protectora ante su ex equipo, incluyendo 4 triples en 6 intentos. El equipo de San Francisco parecía preparado para una nueva carrera por el trofeo Larry O'Brien. No obstante, en el primer partido de la serie de segunda ronda frente al joven talento Anthony Edwards y sus Minnesota Timberwolves, el destino volvió a golpear. La superestrella Stephen Curry sufrió una distensión de grado 1 en el tendón de la corva izquierda. Los exámenes confirmaron el diagnóstico y se anunció que sería reevaluado en una semana.
Aunque los Warriors lograron imponerse en el primer duelo, el hambre y la intensidad de Edwards y los Timberwolves terminaron por superarles. Hoy no está claro si volveremos a ver la sonrisa característica de Gary Payton II en una cancha de la NBA, pero hay algo indiscutible: su historia es una de las más inspiradoras del baloncesto moderno. Fuera del juego, Payton continúa marcando la diferencia con su fundación GP2, creada para ayudar a niños que, como él, viven con dislexia y trastornos del aprendizaje, ofreciendo diagnóstico y apoyo educativo. ¿Cuál es tu momento favorito de Gary Payton II? Déjanoslo en los comentarios. Y si este video te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, y te invitamos a ver este otro video sobre la NBA.